A diferencia de todas las otras, pues siempre venimos a aprender, por supuesto, a que Dios nos enseñe, y hoy también Dios nos va a enseñar, pero la motivación, lo que nos mueve a estar acá es la gratitud, el darle gracias a Dios. En esta semana, en el versículo del día, siempre hay algo por ahí que se queda, y justamente hubo algo que tocamos, creo que fue por allá el día martes, si no estoy mal, que nos dio pie para luego el tema que compartimos en el ayuno, y vamos a complementarlo con el tema de hoy, ¿correcto? A propósito, y otra propaganda para las personas que no saben, quienes vienen por primera vez o algunos que están apenas empezando a venir al ministerio. Nuestro ministerio, además de estas reuniones presenciales, les ofrece a ustedes la posibilidad de, durante toda la semana, estar recibiendo a través del canal de YouTube. El canal es Guía Mis Pasos, un estudio, un devocional en la mañana de 12, 15 minutos máximo, que se llama el versículo del día. Ustedes pueden acceder a YouTube, entran al canal de Guía Mis Pasos, se suscriben, que vale la pena suscribirse, activan la campanita y eso les está llegando una notificación siempre que nosotros hacemos una emisión. Y todos los días, de lunes a viernes, reciben ese mensaje, ¿ok? En las noches, a las 8:30 de la noche, aparece otro mensaje que es realmente un audio, pero que está también en el canal de YouTube. Se llama Al Llegar la Noche. Es un mensaje de 5 minutos. ¿Y qué contiene ese mensaje? Un pequeño versículo y una oración que nos permite descansar tranquilos y en paz durante la noche. ¿Ok? Ese es el propósito. Y para quienes quieran, a mitad de semana, los días miércoles, a las 12:30 hora colombiana, nosotros hacemos una emisión en vivo y en directo que se llama Miércoles con Propósito, que es una horita de ayuno, ¿sí? El propósito es, pues, en esa horita, independientemente de donde usted esté, se pueda conectar a través del canal, entra al programa que se hace, repito, en vivo y en directo. Tienen incluso la oportunidad de participar, de enviar un saludo por el chat que se tiene allí disponible, y tenemos una horita para orar, una horita para estudiar la Biblia y seguir la semana, ¿no? Con fuerzas renovadas. A mitad de semana nos hace falta esa inyección y lo buscamos con ese programa del ayuno, que es el miércoles a las 12:30 hora colombiana. ¿Estamos de acuerdo? Para que ustedes lo sepan. Y esta reunión que estamos teniendo aquí se está grabando mañana, todos los domingos a las 9 de la mañana a través del canal, a través de una emisión que se llama En Tu Casa, pues se transmite en diferido el tema que estamos compartiendo. ¿Correcto? Eso es muy importante que lo sepan. Bueno, entonces les mencionaba yo que en uno de los días del versículo del día tocamos un tema acerca de la necesidad de buscar a Dios, pero a partir de un cuestionamiento que hace la Biblia, que yo particularmente pues lo he leído muchas veces, y esta vez lo leí y dije, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, esto que dice la Biblia no me parece. Imagínense, qué atrevido, ¿verdad? No me parece. Y bueno, en el versículo del día traté de explicar por qué no me parecía, y hoy lo vamos a profundizar. Vamos a ver a qué se refiere la Biblia realmente. Así que les voy a pedir que me acompañen a la carta a los Romanos. Desde ahí nos vamos a desprender y vamos a estudiar algo muy especial. Romanos capítulo 3, versículo 11. Romanos capítulo 3, versículo 11, por favor. Muy bien, por acá siempre va a estar la Biblia expuesta para comodidad de todos ustedes, para que la puedan ver, quienes no han traído la Biblia, pero los demás es bueno que la traigan, ¿no? Bueno, dice así, vamos a leerlo, dice lo siguiente, es un versículo muy corto, pero con una profundidad muy grande. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Paremos ahí. Porque el versículo tajante, que está por supuesto dentro de un contexto bastante amplio, dice particularmente que no hay quien entienda, ¿sí? No hay quien entienda. La pregunta es ¿qué? ¿Que entienda qué? No hay quien busque a Dios. Y ahí fue donde yo le dije al Señor, a mí no me parece, la verdad no me parece. Porque es que yo todos los días me encuentro con gente que sí busca a Dios. Mucha gente busca a Dios, la verdad es que mucha gente busca a Dios. Es más, estamos en esos tiempos de los cuales la profecía bíblica anunciaba, habrá comezón de oír y mucha gente querrá acercarse, y de verdad,
Mucha gente busca a Dios. Pero el versículo no se equivoca, por supuesto, la Biblia no se equivoca, pero el cuestionamiento vale la pena hacérselo desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué es que Dios? Porque aquí quien reclama realmente es Dios, diciendo, oiga, es que no hay quien entienda, no hay quien me busque, ¿correcto? ¿Para qué buscamos a Dios? La mayoría de las personas que nos acercamos a buscar a Dios, ¿para qué lo buscamos? Entonces a mí, por ejemplo, me llama mucha gente y me dice, Juan Carlos, por favor, ore por mi trabajo, ore por la salud de mi mamá, ore porque suceda tal cosa, por favor, póngame en la cadena de oración para tal cosa, ore porque, ¿sí? Buscamos a Dios, en primer lugar, con un propósito, pedirle. Y aunque eso no es malo, ni es pecado, ni más faltaba, pues ¿a quién más le vamos a pedir sino a Dios? Hay que entender que esa no puede ser la única motivación de buscar a Dios. Porque cuando se trata de pedir, estamos ocupados, ¿cierto? Cuando se trata de pedir, estamos ocupados. Es más, no le pegamos a cualquier cosa, santo, veladora que va, veladora que viene, con tal de que ocurra el milagrito. Porque cuando se trata de pedir, nosotros somos así. Entonces, cuando dice la Biblia, no hay quien entienda, ya empezamos a comprender un poquito. No hay quien entienda que a Dios no solamente se le puede buscar para pedirle. Otra razón por la cual buscamos a Dios, oiga, y esta es generalizada. Cada vez que ocurre algo malo, una catástrofe, algo que no nos sale bien, algo que no se nos dio, una puerta que no se nos abrió, entonces lo buscamos para reclamarle. O vemos una injusticia que ocurre en el mundo, los niños que padecen de hambre y de sed. Ala, Juan Carlos, y si Dios es tan bueno, y si Dios es Dios, ¿por qué permite esas cosas? Para eso sí lo buscamos, para reclamarle y para culparlo en últimas de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me sucede, para echarle la responsabilidad que debo tener yo, porque soy el responsable de mis decisiones y de mis actos, y el ser humano en sí es el responsable de lo que de una u otra manera vivimos en nuestra sociedad, no Dios. Pero buscamos a Dios para pedirle, para reclamarle o para culparlo. Y ahí es donde yo les decía, disiento con que la Biblia diga, no hay quien busque a Dios. No, sí hay mucha gente que busca a Dios, pero mucha gente. Pero para pedirle, para reclamarle, para buscarlo, pero para culparlo de las cosas que suceden. No hay quien entienda. Y eso nos lleva a una porción de la Biblia muy conocida, que generalmente en estos sábados últimos del mes yo de alguna manera la recuerdo, y hoy la vamos a estudiar desde una óptica, esta que estamos mirando. Es el Evangelio de San Lucas. Por favor, si me acompañan a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Y es la famosa historia de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Que fueron sanados. Y dice que solo uno regresó a dar gracias. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero vamos a leer aquí algo que yo sé que nos va a aclarar lo que queremos acentuar el día de hoy. Lucas 17, por favor, versículo 11. Mira lo que dice. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Luego dice el 13, por favor, si lo leen conmigo en voz alta. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Paremos aquí. ¿Cuántos de los 10 leprosos buscaron a Jesús? ¿Los 10? Los 10 estaban leprosos. Al darse cuenta que Jesús pasaba, gritaron, voz en cuello, en coro, Jesús, Maestro, ven, ten misericordia de nosotros, sánanos. Los 10 buscaron al Señor. Ellos no buscaron a otro personaje, buscaron al Señor. Lícito,
Pero claro, buscaron a Dios para pedirle que los sanara. Seguidamente, cuenta la historia, versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, ¿cuántos? 1. Pero fueron 10 los que buscaron a Jesús. Entonces uno, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿cómo? ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Es que las matemáticas son exactas, siempre han sido exactas, ¿sí? Siempre han sido exactas. ¿Cuántos buscaron a Dios para pedirle? ¿Cuántos buscaron a Dios para dar gracias? ¡Ah! Es que no hay quien entienda. Es que no hay quien entienda, dice la Biblia. ¿No entienda qué? Que hay que agradecer. Que hay que agradecer. Que hay que ser agradecidos. Que por mal que nos haya ido, según el criterio nuestro, aquí estamos y estamos muy bien. Todos se ven rozagantes, gordos, cachetones, todos. No, ¿verdad? Estamos aquí, tenemos la vida, tenemos la salud, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos la fuerza, estamos acá. Y por eso, tan importante que es entender, porque la naturaleza del hombre, ¿cuál es? Para pedir, estamos de primeros, y aquí no estoy haciendo algo que, estoy diciendo lo que es absolutamente evidente. Para pedir estamos ahí. Cuando las cosas se dan por estadística, difícilmente volvemos a dar gracias, porque somos ingratos por naturaleza. Somos ingratos por falta de disciplina. Porque la gratitud es una actitud, es una disciplina de vida. Yo debo ser agradecido. Yo debo ser agradecido con el vecino. Yo debo ser agradecido con mi papá. Yo debo ser agradecido con mi hermano. Yo debo ser agradecido con mi jefe. Debo ser agradecido con mi empleado. Debo ser agradecido con mi discípulo. Debo ser agradecido con Dios. Es una disciplina. Y por eso es que dice la Biblia: no hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero me están comprendiendo ya a qué se refiere la Biblia en este contexto. Y dice el versículo 18, para terminar el pasaje: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, los demás, ¿qué pasó? Los demás no entendieron. ¿Estamos de acuerdo? Los demás nunca entendieron que había que regresar para agradecer. Pero esto nos enlaza con el libro de los Salmos. Por favor, si me acompañan. Salmo capítulo 14. Salmos capítulo 14. ¿Si estamos bien? 14.2, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Veo hoy por qué estás así, se te trancan las canciones y eso. ¿A qué se refiere la Biblia? A veces ella está así. Salmos capítulo 14, versículo 2, por favor. A ver, todos conmigo. Dice así: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y entonces él miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero ya vamos comprendiendo a qué se refiere la Biblia cuando dice: entienda que busque a Dios para agradecer. Muy bien. Una persona que entiende que a Dios se le debe buscar para agradecer, se acerca al Señor por varias razones. Porque comprende, en primer lugar, que la honra viene de Él. A ver, voy a ser explícito. El ascenso que yo me gano, fruto de mi trabajo, de mi disciplina, por supuesto, porque si usted no trabaja, no es disciplinado, no estudia, no se capacita, no lo van a ascender. Es una lógica, ¿verdad? Pero detrás de esa posición de honra que usted tiene, como vimos en el testimonio que nos acabaron de contar, ¿quién realmente es el que mueve los palitos
y nos permite estar allí. Es Dios. Es Dios. Y aunque a veces hay personas que me dicen, no, esto suena demasiado agresivo. No, no lo es. Dios es Dios. Y Dios quita y Dios pone. Y la honra que nosotros podemos tener viene de Dios. Viene de Dios. El éxito que usted tiene, reconózcalo a Dios y dígale: Señor, gracias por este éxito que yo tengo. Es difícil de entender para mucha gente. Y por eso dice la Biblia, Dios se paró desde los cielos y miró a ver quién entendía, si no, nadie entendió. Entienda que esa honra proviene de Dios. Y mire lo que dice la Biblia a propósito de no entender esa honra, o de no entender que esa honra viene de Dios. Salmo 49, por favor. Salmo 49. Salmo 49, versículo 20. A ver, ¿cómo dice? A la 1, a las 2 y a las 3. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¿Qué quiere decir eso? Yo no lo dije, ¿no? Lo dijiste vos. Pero es cierto. El hombre que está en honra y no entiende. ¿Qué es lo que no entiende? Hombre, que Dios lo puso allá. Agradézcale a Dios. Agradézcale a Dios. Sí, la puerta se abrió. Yo sé que usted camelló. Yo también. Pero si Dios no me permite, esa puerta no se abre. Y a veces Dios, para enseñarme eso, me abre la que menos tenía yo la posibilidad de que se abriera, donde mi capacidad ya no funcionaba, como el caso que nos comentó Alex. Y el hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Hay que entender que a Dios hay que reconocerle que Él nos permite estar en honra. El trabajo, la plática que se gana, mucho, poquito, bastante, bastantísimo, reconózcale a Dios, dele gracias a Dios. ¿Qué más debe entender? Libro de Isaías, por favor. Libro de Isaías, capítulo 40. Libro de Isaías, capítulo 40. Versículos 28 y 29. Mire la pregunta que hace Dios. Se la hace a quien no entiende. A ver, ¿cómo dice? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. A ver, de acuerdo a ese versículo, ¿qué es lo que hay que entender? ¿Ah? ¿Cómo? ¿No has sabido? ¿Cómo? A ver, ¿no lo entiendes? Que Dios creó los confines de la tierra, que Él no desfallece, que Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Qué es lo que hay que entender? Él es el dueño del paseo. Él es el dueño del paseo. Él no se cansa, Él no se aburre, Él está ahí, Él está presente. Que Él creó los cielos y la tierra, que nosotros somos hechura suya, que nosotros somos hechos por Él. El rey David lo expresaba en unas palabras nosotros somos hechuras de Él, somos ovejas de su prado. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y eso hay que reconocerlo. Eso es lo que hay que entender. ¿Qué más hay que entender? Vuelva otra vez, por favor, al libro de Isaías, al mismo capítulo 40, pero miremos el versículo 21 y 22. Bueno, hasta el 24 vamos a leer. Dice así, otra vez la pregunta, ¿no? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Cuál es el resumen de ese versículo? ¿Ah? ¿Cuál es el resumen de ese versículo? Que son puras preguntas, ¿no? ¿Ah? ¿No entienden? Acuérdese que el primer versículo que leímos en Romanos decía, no hay quien entienda, ¿sí? Y entonces Dios viene y nos mira y dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes no lo entienden? ¿No lo saben? ¿No lo han oído? ¿No lo han escuchado desde el principio? ¿No han sido enseñados desde que la tierra se fundó? Versículo 22, por favor, conmigo. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliegas como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿Qué es lo que hay que entender? Él es soberano. Dios es soberano. Entendiendo algo, mire, la soberanía de Dios jamás opera en contra de sus hijos. Dios jamás se para con una mano aquí a decirnos, pues yo hago lo que se me da la gana con usted y aguántese. Él no hace eso, jamás. Pero Él es soberano. Y Él quita y Él pone. Él abre y Él cierra. Él da la vida y también la pide. Él es soberano. Yo siempre tengo un punto de tranquilidad cuando pienso en las situaciones del país, cuando pienso en las situaciones del mundo, que no dejan de ser inquietantes para todos nosotros, muchas. Y mi punto de inflexión y de tranquilidad es entender que por encima de todo lo que pueda pasar, Dios no se ha ido, Dios no se ha muerto y Él sigue sosteniendo mi vida, mi casa, mis hijos. Dios sigue sosteniendo mi existencia. Porque Él es soberano. Y eso hay que entenderlo, pero hay que entenderlo desde el prisma de la gratitud. Y finalmente, ¿qué hay que entender? Volviendo aquí a Isaías, en el versículo 29, estamos en el capítulo 40, versículo 29, dice lo siguiente: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Qué hay que reconocer? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. ¿Qué hay que reconocer? Hombre, que Él renueva nuestras fuerzas. ¿Sí? Que Él renueva nuestras fuerzas. Yo les digo mucho a mis discípulos, a las personas con las que me encuentro durante la semana, no deje de acercarse a Dios, no deje de buscarlo. Primero a nivel personal, en su casa, saque un tiempo. La semana pasada hablamos bastante de eso. Venga acá. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa capacidad de renovar nuestras fuerzas. Nosotros estamos todos los días expuestos al desgaste lógico de la vida, al desgaste lógico de enfrentarnos a los problemas que somos como un dummy que se va desinflando, porque así nos pasa a nosotros. Y necesitamos volver a levantarnos, volver a fortalecernos, y el que tiene la capacidad de hacer eso es el Señor. Entonces, cuando el Señor dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, se refiere a esto. Es que a Dios no se le busca solo para pedirle, a Dios no se le busca para echarle la culpa de las cosas que no pasan o de las cosas malas que pasan. A Dios se le busca para otras cosas. Se le busca para agradecerle, para reconocerle, se le busca para venir a renovar la fuerza, se le busca para, Dios mío, dime qué debo hacer acá, cuál es tu consejo, cuál es tu guía, cuál es tu dirección, cuál es la puerta que debo abrir. Venga a acercarse a Dios, búsquelo para recibir de Él un consejo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, por favor, quiero que me acompañe al Evangelio de San Juan, porque aquí aparece un versículo que es muy importante entenderlo a la luz de lo que estamos hablando hoy. Un versículo muy conocido para muchos, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4. Dice versos 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. A ver, todos conmigo, dice: Dios es espíritu. 23. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muy bien. ¿Cómo se entiende estos dos versículos? Esta es la hora que el Padre busca a quien lo adore en espíritu y en verdad. Y por supuesto, esto se puede interpretar de muchas maneras. Bueno, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces podemos pensar
en una adoración soportado en los dones del Espíritu. Entonces una adoración en un cántico celestial, una adoración en unas lenguas celestiales. Y digamos, sí, tiene que ver con eso. Pero más que eso y mucho más profundo que eso, la adoración en espíritu se refiere a la adoración que parte de la gratitud. No hay nada que pueda alegrar más el corazón de Dios que cuando usted viene o está en su casa y conscientemente, no tomado por un espíritu inconscientemente, sino conscientemente, usted, agradecido con Dios, derrama su corazón y lo exalta, lo adora, le agradece. Esa adoración Dios la busca. Y a esos adoradores Dios los busca. Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la gratitud. Es que si volvemos al pasaje de los leprosos, el leproso que volvió, ¿cómo volvió? ¿Qué es lo que dice la Biblia que hizo él? El rostro en tierra, se postró, adoró. Pero esa adoración que él hizo, ¿en qué términos creen ustedes que fue que él la hizo? A ver, o sea, el que diría en ese momento, ¿qué se imaginan ustedes? Porque esa fue la adoración que conmovió a Jesús. Tanto que le dice, vete, eres salvo, tus pecados son perdonados. Esa adoración conmovió a Jesús. ¿Cómo creen ustedes que fue esa expresión de ese Señor que volvió? Humilde, lloró. ¿Y qué le diría a Jesús? Jesús, gracias. ¿Por qué? Porque estaba leproso y ahora vea, estoy sano. ¿Cómo se llama eso? Gratitud. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Y esa es una adoración en espíritu. Es una adoración verdadera. Lo peor que nos puede pasar es olvidarnos, ser ingratos y volvernos a acordar en el próximo problema. Porque en el próximo problema nos vemos de nuevo, Jesús. En el próximo problema nos vamos a encontrar, tú y yo, siempre juntos. Yo no te abandono. Y así no funciona, así no es. Es todos los días. Es reconocer, Dios mío, amanecí, abrí mis ojos, Dios mío. Agradézcale a Dios. Agradézcale a Dios. Lo digo mucho, perdóneme que lo repita tanto. No abra los ojos para maldecir. Madre, ya es lunes. No haga eso. Por Dios, no haga eso. Nosotros tenemos un lapsus, ¿no? Cuando suena la chicharra, uno tiene un lapsus. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué día es hoy? Y uno como que... Y si a uno la respuesta de la caja negra es, hoy es domingo. ¡Ay! Eso es un placer inusitado. Uno siente un frescor. ¡Ay! Es más, uno se levanta feliz. Mamá, pida pan de bonos, mamá. Pida pan de bonos. Estamos botados, eso no importa. Pero cuando la caja negra usted le dice, el lunes. A uno le baja una vaina así. La adrenalina inmediatamente se dispara para abajo. Y uno se levanta mal. No haga eso. Dios mío, gracias, es lunes, hoy vamos a trabajar, tengo un trabajo. ¿Qué tal que me levantara hoy? No hay nada que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Agradecido. Hay cosas que nos pasan que son difíciles, contradictorias, que no entendemos. Aprenda esto, agradezca a Dios. Porque aun cuando no lo entienda en este instante, créame que a todos se le saca una enseñanza. Y Dios todo lo usa para bien, dice la Biblia. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo nos ayuda bien. Hay algo que aprender. Hay algo que capitalizar. Hay algo que sacarle un partido a esto.
¿Estamos de acuerdo? Y finalmente, para terminar mi tema, porque quiero que hagamos una oración muy especial hoy de gratitud. En la Biblia fue tan importante que la sociedad del pueblo de Dios le enseñara a sus hijos a ser agradecidos, que Dios lo estableció como parte de las normas, como parte de la ley. ¿Se acuerdan ustedes de la Pascua? ¿Han escuchado dónde es que nace la Pascua? La Pascua es la fiesta que conmemora la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es la Pascua, ¿ok? Deben sacrificar un corderito, o debían un corderito, hacer un pan sin levadura, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo celebra cada año para conmemorar la Pascua, y se sientan y comen el pan sin levadura, las hierbas amargas, toman el vino, toman el cordero. Pero hay un elemento fundamental en esa celebración. ¿Y saben cuál es? Los niños. Los niños. Y como algo didáctico en medio de la fiesta, los niños deben preguntar: papá, ¿por qué hacemos esto? Y entonces los papás le dicen al niño: fuimos esclavos en la tierra de Egipto y Dios nos sacó de allá con mano fuerte. Y le echan toda la historia al niño, para que nuestros hijos nunca olviden que hay que dar gracias. Y lo mejor que usted le puede enseñar a un hijo es a ser agradecido. Y eso empieza por la casa. Eso empieza por la casa. Papás y mamás. Sé que estamos en la época del libre desarrollo de la personalidad. Nada que discutir. Pero eso no implica que usted no asuma la responsabilidad de enseñar a sus hijos los elementos fundamentales de la vida, como por ejemplo, ser agradecido. Agradezca el plato de comida que ustedes creen que en la mesa de don Juan de la Cruz Mejía Rodríguez, que era mi papá, primero no podía llegar tarde, uno tenía que llegar a la hora que era. O sea, mi papá se sentaba allá en la cabecera y estábamos todos ahí. Bueno, eran otras épocas, estamos de acuerdo. Pero uno se sentaba y la mamá servía. Yo me acuerdo que los sábados mi mamá hacía sancocho, pero era un sancocho distinto al de aquí, ¿no? Y jugo de guayaba, en los sábados era sancocho de guayaba. Y llega un momento en que uno, pero usted cree que uno le podía decir a don Juan: uy, yo no quiero sancocho. No, eso era, mejor dicho, eso era una declaración de guerra, pero era, o sea, se venía la infantería con toda, la artillería. Se come y se come todo, porque allá en la calle, entonces venía el discurso: hay una cantidad de niños que no tienen que comer, y usted aquí no me va a tirar la comida, usted no me la va a dejar. Y uno aprendía que se comía las cosas y sonaba el plato, y después de que se acababa la comida, ¿qué había que hacer? No, el jugo, obvio, había que tomarse el jugo allá, pero luego de eso, ¿qué había que hacer? Uno se levantaba con la coquita a lavar la coquita. Eso no era de que mamá recoja. Principios que hoy pueden sonar raros. No, pero Juan Carlos, estamos en otra época. A ver, madure. Solo que les puedo decir que independientemente de que pasen las épocas, si un niño no aprende a ser agradecido, va a sufrir en la vida. Su hijo va a sufrir en la vida. Porque un principio básico para el desarrollo de una persona integral es la gratitud. Entonces, en la Biblia, el enseñar a los hijos que hay que dar gracias a Dios era fundamental. Y hay un salmo particular, con este termino, por favor acompáñenme, Salmo 78. Salmos, capítulo 78. Salmos, capítulo 78. Dice el versículo 4. Les voy a leer desde el 2. Dice así: abriré mi boca en proverbios,
hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Versículo 4, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No encubra a sus hijos la misericordia de Dios. Y yo les felicito por hacer el esfuerzo de tener aquí a sus hijos, los que los tienen acá. Hoy le vamos a dar gracias a Dios. Y aunque suene raro, extraño o cansón, hoy vamos a darle gracias a Dios por el papá. Pero es que hace 8 días nos hizo dar gracias por el papá. Sí, claro. Pero es que en la vida no nos dicen, dentro de 8 días su papá va a volver a estar ahí al lado suyo. ¿Quién tiene eso escrito? Nadie lo sabe. Enseña a sus hijos a dar gracias. Enseña a sus hijos a agradecer a Dios. Como una disciplina en su casa. Invéntese algo, no sé, los cumpleaños, no sé si cada mes, alguna fiesta especial, invéntese. Nos vamos a reunir en la casa todos. Los invito a mi casa, vengan con la esposa, con los chinos, vengan a mi casa. Los voy a invitar a comer, con un solo propósito. Quiero darle gracias a Dios porque en este mes pasó esto o aquello, y quiero que ustedes, que son mi familia, sean partícipes de mi alegría, y con ustedes quiero agradecer a Dios. Hagan eso. Esas son las disciplinas de vida que quedarán grabadas en el corazón de un muchacho para siempre, jamás lo van a olvidar. Mi papá nos reunía a dar gracias. Mi mamá nos reunía a dar gracias. Y hoy, pues justamente vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a darle gracias a Dios por lo que pasó. Algunos de ustedes, como Alex, pues tienen un testimonio grandísimo. Tengo trabajo, me llegó trabajo, me salió el negocio, gloria a Dios, dele gracias. Seguramente a otras personas no les llegó el negocio, están ahí en la lucha, dele gracias a Dios, no perecimos, aquí estamos, seguimos en la lucha, dele gracias a Dios. Seguramente hay personas, como sé que aquí hay alguien, perdió a su mamá esta semana. Gracias, Señor. Gracias por los años que me regalaste a mi mamá. Y hoy te voy a dar gracias por eso. Gracias. Y eso será el punto de apoyo para lanzarnos al mes que viene, para ver la misericordia de Dios nuevamente, para ver grandes cosas de parte de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a poner de pie, por favor. Te pido que estos minutos finales aprovéchalos. Quizás son los más importantes de toda la reunión de hoy. Quizá es lo más valioso de haber venido hoy aquí. Evidentemente hemos cantado con alegría, hemos escuchado la palabra de Dios que nos enseña, que nos instruye, pero llegó el momento de entender. Llegó el momento para hacer un alto, parar y entender lo que difícilmente se entiende, pero que nosotros debemos hacerlo, que regresamos a dar gracias, que a Dios no se le busca solo para pedirle. 10 hombres estuvieron dispuestos a pedirle con grito en la boca, con coro, con vehemencia, con necesidad pidieron, y está bien, así se pide. Pero con la misma vehemencia, y con el mismo grito y con el mismo coro, hay que volver a dar gracias. Seguramente durante este mes o el mes pasado has estado pidiendo y pediste y Dios te dio.
Dios te escuchó, Dios proveyó, Dios sanó, Dios te otorgó. Dile: Señor, hoy entiendo y vengo a ti para agradecer. Vengo a ti para darte gracias, Dios mío. Me acerco aquí a tu presencia para agradecer que este mes salí, fui a la misión, fui a hacer lo que tenía que hacer y regresé cada día, Señor. Hoy vengo y entiendo, Señor, que tú has sido mi proveedor. Que cuando me siento a la mesa cada mañana, ese pan que yo me como, tú me lo has permitido, Señor. Y yo te doy muchas gracias. Hoy paro y entiendo que debo agradecerte, Señor. Hoy vengo a ti, Dios mío, a agradecer por la vida de mi familia, por la vida de mi padre. Hoy vengo a agradecer por la vida de mi mamá. Hoy vengo a agradecer por la vida de mi hermano. Hoy vengo, Señor, a entender que la vida de mi hijo es un milagro tuyo. Que el haberlo guardado es un milagro tuyo. Yo vengo hoy a agradecer. Lo entiendo, Señor. Hoy vengo a reconocer que tú eres soberano. Que tú estás sentado sobre el círculo de la tierra. Que tú no te cansas. Que tú no menguas. Que tú siempre estás allí presente, Señor. Que tú quitas y pones. Tú das la vida y también la quitas. También la pides, Señor. Que tú abres las puertas y también las cierras, Señor. Y reconozco tu soberanía y reconozco que esa soberanía siempre juega a favor mío, nunca en mi contra. Pero yo hoy lo reconozco. Hoy vengo a reconocer, Señor, por encima de todas las cosas, que tú me has hecho bien. Vamos, y ahora por esas cosas suyas, personales, esos detalles que ocurrieron en este mes, un mes que todavía no se ha terminado, pero que estamos despidiendo. Allá en su trabajo, lo que pasó, vamos, dile a Dios: gracias, Dios mío. Gracias por lo que se dio, gracias por lo que se pudo operar, gracias por lo que se ganó, Señor, gracias. Gracias por el cliente que vino, que regresó. Muchas gracias, Señor del cielo. Dígale gracias por las lecciones aprendidas, tal vez muchas de ellas a partir de errores, a partir de cosas que no salieron, de cosas que fueron infortunadas para mí, que incluso me causaron dolor y desánimo, pero te doy gracias. Quiero agradecerte, Señor. Quiero entender, Dios mío. No quiero ser de los que no entienden. Al contrario, quiero agradecer. Y en este momento, Señor, quiero cantarte lo que te canto cada mes, que tú has sido bueno, que lo que yo tengo lo tengo por ti, Señor. Como aquel que regresó y en espíritu y en verdad agradeció a sí mismo, Señor. A sí mismo yo quiero adorar hoy tu nombre. Como aquel que vino, se postró y te tuvo que decir desde lo más profundo del corazón: gracias porque me sanaste. De la misma manera, Señor, no de forma religiosa, cultural, sino de una forma muy espontánea, muy del corazón, quiero decirte: